Dios bendiga a mis hermanos del grupo La Nueva Jerusalén. La palabra y el consejo para hoy lo encontramos en el Evangelio según San Marcos, capítulo 6, desde el versículo 45 en adelante, que dice así: en el nombre del Señor. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud, y después que lo hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en tierra. Y viéndole remar con gran fatiga, porque el viento le era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantarse. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todo le veían, y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y le dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. Damos gracias al Señor por esta palabra, mis hermanos. Y aquí podemos nosotros observar algo, podemos nosotros ver algo, mi hermano. A la palabra de Jesús a sus discípulos. Sabemos que el contexto del que se está hablando allí es: gloria a Dios, Jesús ha hecho un milagro para dar de comer a una gran multitud. Y él le aconseja a sus discípulos que vayan al otro lado, mientras él se encarga de despedir a esa gran multitud. Así que le diera tiempo a ellos de llegar al otro lado antes que cayese la noche. Y nosotros podemos ver que dice allí la palabra que después de despedida a la multitud, él subió a orar. Pero entrada la noche, llegada la noche, él pudo mirar a sus discípulos que estaban a la mitad de la travesía. También pudo mirar que estaban remando con fatiga, porque describe allí la palabra que el viento le era contrario. Así que una gran tempestad se había levantado mientras los discípulos iban cruzando a la otra ribera. Y hay algo que llama allí la atención, es que él lo manda anticipadamente, tal vez previendo que la noche no lo tomase en el camino. Y dice que cuando él subió a orar y cuando la noche llegó, ellos estaban a la mitad, pero remaban con insistencia, remaban con mucha fatiga. Y el Señor estaba en el propósito de orar como entendemos que lo hizo. Y hay algo que debemos notar aquí, mis hermanos, y es que a la cuarta vigilia,
de la noche, el Señor entonces fue en rescate de los discípulos. Y vemos el tiempo que transcurrió, fueron varias horas que tuvieron los discípulos allí remando en contra del viento. Pero hay algo que podemos ver. Ellos pudieron haber desistido y decir, bueno, el maestro está en la orilla. Podemos nosotros entonces esperar que el tiempo se calme, que los vientos se calmen. Vamos a buscar el maestro y cuando se calmen los tiempos, entonces hacemos la travesía. Pero vemos que no hicieron eso, sino que a la voz del maestro, a la voz de lo que Jesús le había mandado, el llamado que Jesús le había hecho o la orden que Jesús le había dado, ellos seguían insistiendo en llegar al otro lado. No desmayaron, no se rindieron. Y Jesús no los perdió de vista. Tal vez ellos habían perdido de vista al maestro, pero el maestro no lo había perdido de vista. Y cuando Jesús entendió que era el momento de socorrerlos, de ayudarles y de permitirles que pudieran llegar al otro lado, entonces el maestro se movió a la cuarta vigilia de la noche. Fue a ayudarlo, fue a socorrerlo. Ya sabemos lo que relata la escritura allí. ¿Cuál fue la impresión de ellos? ¿Cuál fue la actitud de ellos al mirar al maestro en medio o al mirar la figura que venía por encima del mar caminando y atravesando los vientos y que nada de eso podía detenerles como ellos estaban detenidos allí en ese lugar? Y dice que cuando el maestro llegó a ellos, todo se calmó y pudieron ir al otro lado. Esto es grande y maravilloso. ¿Por qué? Porque el maestro desde entrada la noche los mira y ya pasadas muchas horas es cuando va a la ayuda de ellos. Pero los está observando. Está viendo que se están esforzando, que no han desmayado, que han escuchado su voz y tienen el propósito de cumplirles, a pesar de todas las circunstancias que estaban enfrentando. Y esto nos deja ver, mis hermanos, esto nos deja aquí una enseñanza, que cualquiera sea la circunstancia, la situación que estemos enfrentando o que podamos enfrentar a futuro, sepamos y entendamos que el maestro tiene todo el control en sus manos, que la actitud nuestra debe ser la actitud de los discípulos. A pesar de que todo era contrario, ellos siguieron remando para cumplir el mandato del Señor. Y que el Señor no lo había perdido de vista, que en su momento, que a su tiempo, el Señor se levantó y fue en su ayuda. Entonces, esto nos da aliento, esto nos da fortaleza. Si en este momento alguno que puede escuchar este mensaje se encuentra en momentos duros y difíciles y pareciera como que clama al Señor, como que está orando y está pidiendo y como que el Señor se está tardando. Pero déjeme decirle, por la enseñanza que tenemos a través de esta palabra, que no es así. Que si usted ha decidido serle fiel al Señor y servirle al Señor, debe entender
que a través de pruebas, luchas y muchas circunstancias va a tener que atravesar, va a tener que pasar al otro lado, va a tener que seguir insistiendo, va a tener que seguir peleando las buenas batallas. Debe saber que debe seguir guardando la fe, que debe seguir haciendo esta carrera y que no podemos desmayar por cuanto hemos decidido escuchar la voz del Señor y seguir su ejemplo. Así que, mis hermanos, bendito sea el nombre del Señor. El Señor no está lejos, el Señor no está ausente, el Señor no nos ha dejado, el Señor está allí y a su tiempo se levantará y hará que todo cese. Recuerda lo que dice su palabra. Él no pone carga que no se puedan llevar. Su palabra también dice que a través de muchas pruebas y luchas es necesario que las pasemos para entrar al reino de los cielos. Los salmos dicen, Salmo 34, versículo 19, que muchas son las aflicciones del justo, pero que todas ellas le librará Jehová. Así como estaba Jesús orando allá en el monte, mirando a sus discípulos, Romanos 8:34 dice que Él intercede por nosotros. Lo que debemos es esperar con paciencia la respuesta del Señor, que el Señor se levante y haga cesar todas estas situaciones que pudiéramos estar enfrentando y que vamos a enfrentar, porque es una realidad. El mismo Señor lo dijo: en el mundo esperen porque van a tener aflicción, pero confíen. Así que, mi hermano, este es el consejo para hoy. Él no se tarda, Él está allí y a su tiempo Él se levantará y hará que los vientos, que la tempestad cese, que se vaya la enfermedad, que el hijo que está perdido regrese, que el matrimonio que está a punto de destruirse se restaure, que el que está caído se levante, que el que está enfermo sea sanado. Pero debemos esperar, seguir confiando y el ejemplo de los discípulos, seguir remando hacia la otra orilla, con fe y esperanza. Ellos no tenían el conocimiento que nosotros tenemos hoy, que podemos ver a través de las Escrituras. Nosotros estamos mejor equipados, mis hermanos, que los discípulos. Aquí hay un ejemplo. La Escritura dice que ellas se escribieron para nuestra consolación, como ejemplo y para nuestra consolación. Así que a través de ellas podamos nosotros tener paz y tranquilidad, porque esto es ejemplo para nuestras vidas. Nosotros podemos ver ahora a través de los discípulos del Señor la respuesta que el Señor tiene para los que creen y confían y esperan en Él. El Señor les siga bendiciendo, sigamos disfrutando de este día que nos ha dado el Señor. Amén. Dios les guarde, Dios les bendiga.